resulta que otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador se arremetió contra el Instituto Nacional Electoral. Ya sabe que, bueno, pues por el momento ha sido como este lugar favorito para golpear. Y es que el mandatario finalmente confía, mire esto, confía que los próximos consejeros electorales que se van a elegir en junio allá en la Cámara de Diputados, bueno, pues compartan los valores de la Cuarta Transformación. En teoría no tendrían que compartir esto, sino más bien, bueno, tendrían que tener experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito electoral. Pero según el presidente, esto quiere decir que son honestos, incorruptibles y también demócratas. Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema. Lo dije ayer, lo repito ahora. Ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. Bueno, pues ahora es importante también mencionar que si México ha sido reconocido en materia electoral en diferentes partes del mundo, incluso consejeros electorales han ido a platicar un poco cómo el proceso electoral en nuestro país, porque bueno, pues ha tenido muchos candados y muchos factores importantes desde la ciudadanía y sí desde la institución para que nuestras elecciones sean confiables y seguras, a pesar de quienes pueden estar o no de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, consejero del presidente del INE, todavía aseguró que el plan B del presidente, que tiene ya y que además había mencionado desde el año pasado, pues pretende destazar literalmente al INE, y aseguró que, bueno, pues si es aprobada este plan B, las elecciones no volverán a ser iguales. La mutilación, que esta reforma que, como hoy sabemos, siguió la instrucción desde el poder de destazar al INE, los desafíos son muchos todavía. Los pendientes no son pocos, pero lo que no podemos permitirnos es una regresión de la que todos, todas y todos los demócratas convencidos en el futuro, si no hacemos lo que nos corresponde, podríamos arrepentirnos. Bueno, y a propósito de todo esto, agradezco que esté con nosotros a la consejera electoral Dania Rabel para que nos cuente sobre todo y que nos aclare, ¿no?, para quienes no están tan familiarizados con este tema, de qué se trata este plan B y lo que podría afectar incluso en materia electoral a nuestro país. Consejera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sofía. Un gusto estar contigo para platicar sobre este tema. El día de ayer se presentó en el Consejo General un informe que elaboraron nuestras áreas técnicas sobre el impacto que tendría la reforma electoral que en este momento está todavía en el Senado de la República, en las funciones del Instituto Nacional Electoral. Quizá uno de los impactos más visibles y que más ha llamado la atención es el hecho de que perderíamos gran parte de nuestro servicio profesional electoral nacional, particularmente el que se encuentra en los órganos desconcentrados. Se está previendo la eliminación de las juntas locales ejecutivas para ser sustituidas por un órgano local integrado por 3 vocalías en lugar de 5 que actualmente las integran, y en el caso de las juntas distritales ejecutivas se propone su eliminación para ser sustituidas por oficinas auxiliares a cargo de una sola persona denominada vocal operativo, en lugar de las 5 que actualmente las integran. Estamos hablando que de las 2.571 plazas de cargos y puestos que conforman actualmente la estructura del servicio profesional, la reforma solo contempla mantener a 396 personas. Esto es muy grave, sobre todo si recordamos que desde la creación del Instituto Federal Electoral, no INE, en 1990, pues teníamos 32 juntas locales y 300 juntas distritales, y en ese momento tenían muchísimo menos atribuciones el instituto de las que tenemos ahora. Claro, y entonces lo que quiere decir es que lo que hacían estas 5 personas, 5 vocales que usted nos está mencionando, consejera, va a caer todo en una sola persona. Y vaya, el trabajo que hace esta persona llamada vocal, ¿no?, hablando de este trabajo que ellos hacen, bueno, pues es incluso ir a ver los lugares en donde se van a poner estas casillas. Estamos hablando de un país en donde, bueno, pues las circunstancias no están del todo bien como para que una sola persona recorra diferentes espacios y se haga cargo y responsable de ciertas zonas para poderlas recorrer una sola persona. En cuanto a estos vocales, ¿no?
Son muchísimas las labores que se hacen desde las juntas distritales. Por ejemplo, algo que a lo mejor no se dice tanto es que nosotros tenemos la obligación de hacer un monitoreo de medios de radio y televisión para que efectivamente se estén transmitiendo los spots a los que tienen derecho los partidos políticos y también para verificar que no haya una contratación indebida de propaganda electoral. En muchas de estas juntas distritales es donde se encuentran estos centros de monitoreo. Por mencionar una cosa, también desde luego son fundamentales para hacer la capacitación a la ciudadanía que va a fungir como funcionaria de mesa directiva de casilla. Sí. También son quienes ven los mecanismos de recolección el día de la jornada electoral, de la implementación y el seguimiento. Son de verdad muchas las funciones que realizan. Pero vamos, esta es una parte quizá la más visible, pero hay muchísimas inconstitucionalidades dentro de esta propuesta. Claro, a ver, por ejemplo, hablemos del padrón electoral, ¿no? ¿Cómo está ahora y cómo quedaría en caso de que se apruebe este plan B? A ver, algo que tiene que ver con el padrón electoral y que nos preocupa mucho son dos cuestiones. Primero, los módulos de atención ciudadana. Se está diciendo que se tienen que utilizar inmuebles que nos va a prestar el gobierno. Eso implica que no vamos a tener la garantía de que estos inmuebles cuenten con la infraestructura para poder atender a la ciudadanía, no solamente física, sino también la infraestructura tecnológica que se requiere para resguardar los datos del padrón electoral. O que se les vaya el sistema, consejera. Por ejemplo, otra de las cuestiones que tiene que ver también con los datos de las y los ciudadanos es que se está estableciendo que la lista nominal de personas residentes en el extranjero tiene que ser validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso quiere decir que nos la tiene que dar el visto bueno el Ejecutivo Federal, por ejemplo. O sea que no habría esta autonomía, incluso está en riesgo los datos personales de cada una de las personas, ¿no?, que estarían en este padrón, porque bueno, una cosa es que vayamos nosotros como ciudadanos a solicitar nuestra credencial de elector y que ustedes, ¿no?, como Instituto Nacional Electoral, tengan estos datos, y otra cosa muy diferente es que el gobierno justamente arrope todos estos datos, hablando desde el extranjero, para poder dárselos a ustedes. Podrían incluso haber mal manejo de estos datos, ¿no? Sí, claro. A ver, sabemos perfectamente que la credencial para votar tiene datos personales de los ciudadanos y de las ciudadanas, y entonces esos datos también nos lo da la ciudadanía, claro, y con una finalidad específica, no para que se lo transmitamos a terceras personas como puede ser la Secretaría de Relaciones Exteriores. Claro. Ahora, finalmente, consejera, otro tema que también es importante en este plan B tiene que ver con los resultados electorales, ¿no?, con los resultados de cada contienda. ¿Cómo están ahora y qué va a pasar si se aprueba esta reforma? Una de las cuestiones que se está estableciendo también en la reforma es que el mismo día de la jornada electoral se tienen que hacer los cómputos de las elecciones. Pero a la vez, a pesar de que uno de los objetivos que se hizo de esta reforma es reducir costos, también se está estableciendo que se mantenga el PREP, lo cual implica que ya sería innecesario el PREP si se va a hacer los conteos el mismo día de las elecciones. Tendríamos dos, digamos, sistemas funcionando al mismo tiempo y uno de ellos sería completamente innecesario y solamente nos generaría mucho más gastos. Y yo creo que algo que tampoco debe pasar desapercibido es la merma a lo que hemos avanzado nosotros en materia de acciones afirmativas y sobre todo con el principio de paridad de género para las gubernaturas, porque lo que está diciendo esta reforma también es que la paridad de género para las gubernaturas va a estar supeditada a lo que determinen los partidos políticos. No, pues entonces ya vamos a entrar, no, porque nunca han estado de acuerdo los partidos, son los que menos están de acuerdo, ¿no? Y los que, entiendo, se han tenido que pues sujetar a estas normas, les guste o no, para que exista esta paridad. Si por ellos fuera, bueno, no quiero hablar de todos y que todos son iguales y esas frases, pero lo que sí es un hecho es que si por los partidos fuera, bueno, pues tendríamos puros candidatos, ¿no? A ver, los datos duros lo demuestran. De 1953, que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, a 2020 nada más habíamos tenido 7 gobernadoras.
Hoy tenemos en funciones a 9 gobernadoras y eso es gracias a las reglas que estableció el INE para postulaciones paritarias también para estos cargos que parecía que estaban vedados para las mujeres. Y no solamente el cargo, las candidaturas no las contemplaban para ser candidatas a estos puestos. Bueno, pues hay varias cosas, consejera, en este plan que pues sin duda es prioridad para el debate a partir del 1 de febrero, que regresa ya el Congreso a sesiones ordinarias. Y si le parece, bueno, pues estaremos en comunicación permanente con usted y bueno, pues para saber cómo se está desarrollando este debate y sobre todo porque sí es importante también que la ciudadanía sepa cuál es el trabajo que ha hecho el instituto, cuál ha sido la transformación que se ha llevado a cabo desde el instituto, desde el IFE, desde el INE, y qué ha pasado. Hoy somos un país, lo decía hace unos minutos, que tenemos un reconocimiento importante a nivel internacional por las elecciones, por el proceso, por cómo se llevan estas elecciones, y ustedes lo saben, consejera, muchas veces han tenido que salir a compartir esto que se lleva aquí en México con otros países que no tienen pues ni la mínima posibilidad de llevar una elección de la manera en como nosotros la llevamos, ¿no? Sí, sin duda el Instituto Nacional Electoral es un referente a nivel internacional por el trabajo que ha realizado, por las innovaciones que ha impulsado y sobre todo también por el servicio profesional que ha creado. Creo que eso es un baluarte de la democracia mexicana, tener un grupo de personas profesionales con experiencia y conocimiento técnico y sobre todo independientes. Esa fue una exigencia de la ciudadanía que se materializó en este servicio profesional. Bueno, estaremos en contacto con usted, consejera. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sofía. Buenas noches.